hacer la actividad virtual. Entonces la primera parte vamos a hacer, ¿no?, un repaso de temas anátomo, algunos repasos de la parte anátomo, embriológica, fisiológica, anatómica, por ahí un poco de espirometría. Y después, acabando conmigo, vamos a continuar con el doctor Silva, ¿no? Para que el doctor Silva pueda continuar con actividades académicas relacionadas más que todo a antibióticos y a parte de infecciones respiratorias. ¿Ya? Entonces, Doctor, vamos no se escucha bien porque creo que hay otro micrófono abierto, porfa. a ver un ratito, déjame ver. La compañera usted silencia. Ok. Sí, se escucha bien, doctor. ¿No se escucha bien? Ahora, O sea, sí se escucha, pero hay una interferencia de otro micrófono. yo lo apagué. Sí, ya apagué el micrófono. ¿Ahora sí escuchan bien? ¿No se escucha ningún sonido? No, ahora sí, doctor, gracias. Ok, muy bien. Entonces, empezamos, chicos. La parte probablemente del sistema respiratorio, que es algo que ustedes ya han visto hasta cierta hora, vamos a estar en este enlace, chicos, ¿no? Y posteriormente yo les voy a compartir otro enlace por acá para que podamos mudarnos, ¿no? Pero vamos a estar acá más o menos una hora y después pasamos para el siguiente, ¿ya? Porque eso es lo que nos pide la universidad, ¿no? Estamos haciendo las actividades académicas, ¿no? Bien, muy bien. Vamos a compartir por acá la información. ¿Me confirman si se puede observar, chicos? Sí, doctor. Tele, seguimos por acá. Ok, muy bien. Entonces, ya con el doctor Silva ya visto el tema respiratorio, ¿no? En cuanto a la parte de cómo se produce o cómo empiezan a producir los órganos. Vamos a enfocar un poco esta primera parte, hablar sobre lo que es el desarrollo pulmonar, ¿no? Tanto en la parte embriológica. Y hay una peculiaridad o una característica importante en cuanto a la maduración pulmonar, que el pulmón madura o sigue madurando después del nacimiento, más o menos hasta los 8 años, ¿no? Que es una edad en la cual los pulmones se van ramificando, que eso es lo que de alguna forma vamos a explicar. Entonces, para el tema del desarrollo pulmonar embriológico existen 5 etapas, ¿no? La primera, que es la embrionaria, ¿no?, que no está en este cuadrito, ¿no? Y después ya va a venir la parte del desarrollo fetal, que para esa parte ya vamos a tener, hasta como decíamos, hasta por nacimiento, 4 pasos, ¿no? 4 pasos en 4 etapas. La pseudoglandular, la canalicular, la sacular terminal y la libre, ¿no? Son 4, ¿ya? Otro dato importante es que esto, lógico, tiene semanas, ¿no? De la semana 6 a la semana 16, de la semana 16 a la 26, de la 26 al nacimiento. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? Que la parte alveolar, ustedes ven, empieza, ¿no? Durante la parte de desarrollo, ¿no?, fetal, y termina a los 8 años. Este dato es bastante importante, ¿no? Porque ustedes probablemente han visto, lógico, aparte del nuevo enfrentamiento que tienen los niños en la parte de cuadros respiratorios, ¿no? Muchas enfermedades, voy a poner un ejemplo, el asma, ¿no? Tiende a, ¿no? Por ahí alguno de ustedes ha sido asmático, tiene algún familiar, algún hermano que es asmático, ¿no? El asma, por ejemplo, y ustedes probablemente han visto muchos pediatras, dicen, no, espera, en algunos años va a mejorar, ¿no? Cuando tenga tal edad, ¿no? Cuando tenga 10 años, cuando tenga 7 años, ¿no? Va a mejorar. Entonces, en este caso, el tema es ese, que el pulmón del niño está realmente madurando, no madura hasta cierta edad, y por lo tanto, esto hace que todavía, al ser un órgano inmaduro, ¿no?, todavía no responda de forma tan adecuada
a ciertas noxas o ciertos efectos eh, fisiológicos que ya lo va a tener una persona cuando tenga todo el desarrollo pulmonar. Por eso los asmáticos y algunas enfermedades respiratorias suelen mejorar pasando esta edad, porque ya de alguna forma ya el pulmón está mucho más maduro. Eso es lo bueno. ¿Cuál es lo malo? Que suelen aparecer enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la fibrosis quística. La manifestación de la fibrosis quística va a ser en niños, ¿no? Es una enfermedad, es ¿no? Una canaliculopatía, donde va a haber alteraciones, ¿no? Mayoritariamente en el proceso del floro. Y empieza a presentarse esta edad, a los 8 años, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mismo, ¿no? El pulmón no está, de pura forma está inmaduro, madura, y empieza a manifestarse esta enfermedad, que es muy característico que empiecen a tener neumonías, ¿no? Neumonías a repetición, viendo la parte respiratoria, generalmente por pseudomonas, ¿no? Que es una bacteria bastante... ¿Ya? Muy bien, un segundito, chicos. Chicos, un segundito, por favor. Ok, chicos, disculpen, estaban llamando. Muy bien, entonces, nos quedamos en esto, ¿no? Que esta parte importante del desarrollo embrionario, ¿no? Otra cosa importante es que la principal función de nuestros pulmones es hacer la hematosis, es el intercambio gaseoso. Esa es la principal función, ¿no? Pero esta función, embriológicamente, tampoco no es que se vaya a ir desarrollando, ¿no? No se vaya a ir desarrollando eh, de un día para otro, ¿no? Sino que esto es un proceso, ¿no? La primera parte que se va desarrollando cuando embriológicamente es la parte conductiva, es decir, que es la parte conductiva lo que va a llevar el aire, ¿no? Por ejemplo, la tráquea, los bronquios, ¿no? Los bronquiolos, los bronquiolos terminales, ¿no? Pero la parte donde generalmente se hace el intercambio gaseoso, ¿no? Que son los alveolos, los sacos alveolares, ¿no? Los conductos alveolares. Eso va a ir desarrollándose durante el proceso, pero ya casi en las últimas semanas, ¿no? Entonces, en la fase pseudoglandular lo que vamos a tener, ¿no? Es esto, ¿no? La formación de bronquiolos terminales. Estos bronquiolos terminales, ¿no? Son importantes para los temas conductivos, ¿sí? Conducen aire, ¿no? La idea, acuérdense, como voy a explicar, es el intercambio gaseoso, ¿ya? Acá en la fase canalicular, ya de alguna forma, estos bronquiolos, ¿no? Muy aparte de que ya empieza a haber mayor, ¿no? Irrigación de esta parte respiratoria, estos bronquiolos terminales se van a empezar a dividir en bronquiolos respiratorios y estos en conductos alveolares. Y esta parte es importante porque acá, ¿no? Estos conductos alveolares ya pueden hacer intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntaran, ¿no? ¿En qué fase ya puede haber intercambio gaseoso? Es en la fase canalicular, ¿no? La fase canalicular. Esta fase canalicular eh, eh, también tiene otro componente importante, que es que se va a desarrollar
dentro de esta semana, más o menos entre la semana 20 a 22, es la producción de qué? Del surfactante pulmonar. Ya que eso también vamos a ver después, vamos a explicar cuál es su función. El surfactante pulmonar, ¿ya? Entre esta semana, 20 a 22. ¿Cuál es la función del surfactante pulmonar? ¿No? Evita el colapso alveolar porque disminuye la tensión superficial, que después vamos a explicar exactamente para que puedan tener la idea bastante clara. ¿Ya? En, en- en- en este dato, ¿no? Entonces, ya teniendo un surfactante, teniendo ya conductos alveolares que pueden hacer intercambio gaseoso, ya podríamos decir que este pulmón ya se está preparando para esa función, pero igual sigue siendo un pulmón rudimentario, sigue siendo un pulmón rudimentario, no es un pulmón que pueda cumplir una función tan adecuada en el intercambio gaseoso. ¿Qué es diferente a esto, no? Que es la fase, que es la fase sacular, ¿no? Que es la fase sacular. Donde acá sí, ya vamos a tener sáculos, ¿no? Y va a haber barrera sangre-aire, ¿no? En estas semanas, a partir de la semana 26, ¿no? Más o menos entre la semana 26 y 28, ya hay mayor probabilidad, ¿no? Mayor probabilidad que un niñito, un neonato pueda sobrevivir, ¿no? Porque va a haber ya un pulmón mucho mejor formado, ¿no? Es decir, vamos a tener ya un pulmón que va a poder hacer mucho mejor el cambio el cambio hematóxico, ¿ah? Y en la parte alveolar que ya explicamos que esto es importante hasta los 8 años, ¿no? Van a haber aparición de alveolos maduros con, ¿no? Contacto epitelio capilar y en desarrollo, ¿no? Acuérdense que cada alveolo pues necesita tener un vaso. ¿Para qué? Para poder hacer el intercambio gaseoso, ¿no? Porque finalmente lo que nosotros hacemos es que crece el oxígeno y salga el CO2. Entonces necesitamos que estos alveolos estén adecuadamente irrigados, ¿no? Irrigados para que finalmente podamos nosotros ir desarrollando ¿no? La hematosis que es. Chicos, muy bien. Esta es la primera. Digo, muy bien. No se va a poder, entonces vamos a eliminar. Igual, esto, chicos, está quedando grabado por precaución, si alguien no lo quiere ver. Muy bien. Entonces, lo mismo, ¿no? Tenemos este periodo, que acá lo que vamos a ver es la parte, ¿no? Del pseudoglandular, donde decíamos, donde no va a haber todavía, ¿no? Es decir, hay células conductivas de aire, pero no hay intercambio gaseoso, ¿no? En el periodo canalicular que vamos a tener mayor intercambio gaseoso, ¿no? Sacular terminal, ¿no? Que es desde las 26 semanas hasta el nacimiento. Y la parte alveolar que decíamos de 32 hasta las 8 semanas, ¿no? Que es lo mismo que digamos. Muy bien. Dentro del punto de vista ya un poco más anatómico, eh, lo que tenemos o cómo embriológicamente, ¿no? De dónde se va a desarrollar nuestro sistema respiratorio, tiene de alguna forma doble, ¿no? Tiene parte endodérmica y tiene parte, ¿no? Ectodérmica. Pero en sí es una invaginación de la pared ventral del intestino anterior, ¿no? El intestino anterior de alguna forma cuando hay desarrollo embrionario va desarrollándose y esto la pared ventral, bueno, la pared ventral o anterior, va a hacer que se vaya formando el sistema respiratorio, ¿ya? Ustedes saben, ¿no? Tenemos dos pulmones, el pulmón izquierdo y el pulmón derecho, ¿no? El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, ¿no? Más o menos de 8 a 10 segmentos, ¿no? Que es lo que eh, tenemos acá, ¿no? Nuestro pulmón izquierdo, acá vamos a tener entonces la parte, ¿no? Hay una estructura que se llama la língula, de acá,
¿no? Que es como un lóbulo intermedio rudimentario, ¿no? Y en el pulmón derecho sí vamos a tener tres, ¿no? En el pulmón derecho sí tenemos tres, ¿no? El superior, el medio y el inferior, los lóbulos. En cambio, en el izquierdo no tenemos solo dos y tenemos la língula, que es como un medio rudimentario. Ya dijimos que la principal función del pulmón es hacer la hematosis y que para esta función vamos a necesitar de varios factores, ¿no? Por ejemplo, necesitamos de nuestro centro respiratorio que se encuentre en el bulbo, ¿no? En el bulbo y en la protuberancia, pero mayoritariamente en el bulbo. Necesitamos la conducción nerviosa, ¿no? Que esto va a estar dado mayoritariamente por el nervio vago y por el nervio glosofaríngeo, ¿no? Necesitamos de los músculos, ¿no? De los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. Necesitamos de la caja torácica, ¿no? De la caja torácica no podríamos respirar. Necesitamos nuestra pleura para que le dé la presión negativa, que eso vamos a explicar un poco más adelante, ¿ya? Entonces, en cuanto a los músculos, lo que hay que reconocer, los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. El principal músculo inspiratorio para la inspiración es el diafragma, ¿no? El diafragma. Y también tenemos intercostales, acuérdense, acá hay una forma un poquito fácil de aprender. Tenemos los intercostales, ¿no? Externos y tenemos los intercostales internos. Entonces, los intercostales externos, ¿no? ¿Para qué sirven? Como dice su nombre, para la expiración. Y los intercostales internos, ¿para qué sirven? Para la inspiración, ¿no? Entonces, otros músculos que nos van a ayudar para el tema, ¿no? De la inspiración, decíamos, el músculo más importante es el diafragma, ¿no? Es el más importante, pero tenemos otros músculos que también nos pueden ayudar, ¿no? Nos pueden ayudar eh, eh, para poder cumplir la función inspirativa. Entonces tenemos estos dos músculos, ¿no? Que son el diafragma, ¿no? Y los intercostales, ¿no? En cambio, para la parte, ¿no? Expiratoria, ¿no? La parte expiratoria, vamos a tener de alguna forma, ¿no? Músculos que nos van a ayudar para el tema, ¿no? Expiratorio. De acá vamos a tener los músculos intercostales externos, ¿ah? Tenemos otros músculos que los vamos a utilizar, ¿no? Que los vamos a utilizar cuando de alguna forma nosotros tengamos mayor necesidad de aire, ¿no? Tengamos una dificultad respiratoria o una insuficiencia respiratoria, que son los músculos, ¿no? Esternocleidomastoideo, los escalenos, ¿no? Que son músculos que normalmente cuando nosotros respiramos no los utilizamos. Pero eh, cuando nosotros tenemos la parte, ¿no? De la utilización de la, ¿no? o necesitamos tener mayor temas inspiratorios, vamos a utilizar estos músculos, ¿no? Que son accesorios, ¿ya? Entonces, para definir el músculo importante, más importante para la inspiración es el diafragma, ¿no? Y acá tenemos los intercostales externos, vamos a ponerlo, acuérdense. Acá es al revés, ¿no? Es decir, los internos van a ser ¿para qué? Para la inspiración, ¿no? Intercostales externos. Y el músculo más importante para la expiración son los intercostales internos, ¿eh? Es al revés. Y con E, decía para que se acuerden, y con E, y E con E, ¿ya? Al revés, ¿ya? Intercostales internos, expiración, intercostales externos, ¿no? Intercostales internos, expiración, ¿ya? Muy bien, estos son los músculos importantes. Recordemos que para que nuestro músculo diafragma pueda cumplir la función, ¿no? Inspiratoria, lo que hace se contrae, ¿no? Hay una contracción del diafragma. Entonces, acuérdense, cuando hay contracción, hay gasto de, ¿qué? De ATPs. Por lo tanto, la inspiración
es una función respiratoria con gasto de energía, ¿no? Porque mayoritariamente este diafragma se va a contraer para poder nosotros ampliar de alguna forma nuestra cavidad torácica. En cambio, la expiración es reflejo ¿a qué? A la parte inspiratoria, ¿no? Por lo tanto, es una fase donde no hay gasto de ATPs, ¿no? Es una fase eh, que continúa la inspiración donde de alguna forma va a haber este tema de gasto de energía, ¿ya? Muy bien, vamos a ver, compañeros. Continuamos. Muy bien, acá tenemos otra cosa más. Tenemos el bronco principal derecho y el bronco principal izquierdo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, son diferentes, son diferentes. Nuestro bronquio pulmonar derecho, de alguna forma, si ustedes lo ven, es un poco más corto y un poco más directo, digamos, ¿no? Está hasta la tráquea y prácticamente una continuación de esto. En cambio, nuestro bronquio izquierdo, ¿no? Es más lateralizado y es más grueso, es más, perdón, es más largo, ¿no? Estas son características, ¿no? Se desvía poco del eje de la tráquea, como decimos prácticamente en continuación de la tráquea, forma un ángulo de 20-30 con el plano medio, ¿no? En cambio, el bronquio izquierdo sí, de alguna forma se va hacia alguna forma, es decir, no es tanto una continuación de la tráquea, sino que se va a desviar mucho más, ¿no? Parte aplicativa de esto, a ver, dos casos clínicos o dos escenarios, ¿ya? Voy a cambiar entonces un poquito el, voy a cambiar un poquito acá el color para poder continuar. Muy bien. Entonces, pongámonos que ustedes están de guardia, ¿ya? Y acá sí, a ver, quiero que por ahí algunos participen con sus ideas, con sus comentarios, tal vez en el chat, si que no pueden hablar o están con el micrófono. Imagínense que están de guardia ustedes, ¿no? Y viene y le dice a una mamá, ¿no? Que aparentemente su niñita se ha comido una canica, pero que cuando se comió la canica, una canica no tan grande, ¿no? Eh, eh, empezó a tener una tos exigente, ¿no? Pero que no eliminó la canica, ¿no? Eh, y ustedes dicen, uy, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue? ¿Para la parte respiratoria? ¿Se fue para la parte festiva? ¿No? Acá va la pregunta. Dice, si esta canica se hubiera ido a la parte pues, paciente le dice, uy, no está ventilando el lado izquierdo. Qué creen que puede haber pasado con ese tubo endotraqueal? Lado derecho, doctor. Se haya desviado. Y Se ha ido al no, lado derecho. ajá, El y tubo no se está fue hacia el ventilando lado. el lado izquierdo. Claro, que se haya podido ir a dónde? Hacia el lado derecho, ¿sí o no, chicos? Derecho, el tubo Así endotraqueal es. por derecho, Entonces, por yo predisposición. cuando intubo un paciente y por ahí se me pasa el tubo, lo coloco muy, hay una gran probabilidad de que el tubo se me vaya hacia dónde, también, hacia bronco, más al bronquio derecho que al izquierdo. Entonces ahí es lógico hay que retirar un poquito el tubo y hacer otro procedimiento. Otro caso más, ya, pues, ya tiene tres casos para su examen, de diferentes. Tienen, tienen un paciente, ¿no?
hospitalizado en una sala de medicina, postradito, dependiente, ¿no? Con múltiples caries dentales, ¿no? Dentro de la visita le dicen a ustedes, el paciente lo que tiene es una neumonía aspirativa, ¿no? La pregunta es la siguiente. Mayoritariamente, cuando nos propone este paciente, ¿no? Acuérdense, mayoritariamente las neumonías pueden ser por microaspiraciones, ¿no? ¿De dónde? De las bacterias que se encuentran mayoritariamente en la faringe, ¿no? Factor de riesgo. Entonces, pero este paciente tiene caries dental, que es un factor de riesgo para hacer neumonías aspirativas, tal vez estuvo vomitando, sospecha que se aspiró. ¿Ustedes a dónde creen que probablemente, o dónde se fijarían más en una radiografía? ¿En el pulmón derecho o el pulmón izquierdo? En el El lado izquierdo. derecho Pues, o ¿En el izquierdo. derecho o en el Derecho. izquierdo? En el Derecho, derecho. señor. Derecho, mm, doctor. ¿Por qué? Por lo mismo, Sí, sí, la derecha, doctor. porque la posibilidad que se pase este contenido va a ser mayor. ¿En dónde? En el pulmón derecho, ¿no? Derecho. En resumen a todo esto, chicos, ¿cuál es? En resumen a todo esto, ¿cuál es? Es que Por eh, anatomía. la mayoría ¿no? de complicaciones por el tema anatómico van a ser hacia dónde es el pulmón derecho, ¿no? Las neumonías aspirativas, cuando hay unos cuerpos extraños en vía respiratoria y entran a la parte bronquial o a la parte pulmonar, cuando hay tubo, ¿no? Ese es el concepto que tienen que llevar de esta diapositiva, ¿sí? Muy aparte de la parte anatómica, ¿no? Es importante. Acuérdense que este curso por eso se llama, ¿no? Seminario, ¿no? Ciencias básicas aplicadas a la clínica, porque la idea es esa, la idea es que finalmente no solamente les explicamos la parte de anatomía que ustedes han llevado, ¿no? Sino cómo esto les va a servir a ustedes para poder entender las diferentes patologías, ¿no? Desde el punto de vista de la parte aplicada. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda sobre esta parte? ¿Sí? Claro, doctor Nieves. Ok, excelente. Si les viene un caso clínico, ya saben qué colocar, ¿no? ¿Sí? Exacto. Ok. Sí. Doctor Nieves, una consulta. La que quieras. Ya, Irma, ¿qué cosa? Irma, sí, sí. sí, Irma, te escucho. ya, yo puedo especificar que entre en el bronquio principal derecho cualquier cuerpo extraño, pero también se especifica en qué lóbulo Sí, o no es mayoritariamente, necesario. mayoritariamente, por ejemplo, las neumonías aspirativas más que todo son en la parte basal, ¿no? Si les preguntan los lóbulos cuáles son el 8 y el 10, ¿no? Que son los más, el más inferior y el póstero inferior, ¿no? Es decir, eso es otro dato que por ahí les pueden preguntar. doctor, ¿podría repetir nuevamente? Sí, Muchísimas parte Claro, gracias. basal creo que que son, dijo. en cuanto la compañera Irma está haciendo una muy buena pregunta, me pregunta, doctor, está claro que es en el bronquio derecho, todos lo entendimos. Pero ¿en qué parte, no? ¿En qué parte del bronquio derecho? Porque el pulmón, recordemos, derecho dijimos que tiene tres lóbulos, ¿no? No, el derecho dijimos cuando nosotros tiene tres lóbulos, ¿estamos de acuerdo? Oh, perfecto. Ok. La pregunta es, de los tres lóbulos, ¿cuál creen ustedes que sea más frecuente que haya neumonías aspirativas o que puedan ir estos cuerpos extraños? ¿En el lóbulo superior, en el medio o en el inferior? En el inferior, la basal, doctor. En el inferior, así es. Y en el inferior, mayoritariamente tenemos, ¿no? la parte, ¿no? Es decir, el lóbulo grande y tenemos subdivisión o segmentación. Entonces, los segmentos, ¿no? Los lóbulos segmentarios, digamos, que más se suelen, o de más puede haber neumonías aspirativas o estos cuerpos extraños irse, es en la parte del lóbulo 10 y el lóbulo 8. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora sí, Irma? Sí, doctor, muchísimas gracias. Ok, continuamos. Doctor, Muy bien, disculpe, en el caso del sí, ejemplo del niño que se aspiró la canica, ¿sería el mismo sitio? claro. Es decir, tanto las neumonías aspirativas como los cuerpos extraños tienden a irse a esos lóbulos, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Talía? Sí, sí, doctor, muchas gracias. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, en cuanto a esto, chicos, ¿no? Acuérdense que decíamos, ¿no? Que nuestros bronquios tienen lo que es la parte conductora, ¿no? Que está acá, ¿no? Histológicamente.
Esto es ¿cuál va a ser su función? Eh, Conducir el aire, finalmente hasta la parte final, ¿no? Hacia los sacos alveolares, hacia los alveolos, ¿para qué? Para hacer el intercambio gaseoso. Esta parte inicial, ¿no? Que abarca, como decíamos, la tráquea, los bronquios, ¿no? Los bronquiolos, no, los bronquiolos y los bronquiolos respiratorios, van a tener algunas peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, los bronquiolos de conducción, como vemos acá, ¿no? Van a tener que un epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? Y esto es importante, que tienen cilios, ¿no? Porque estos cilios finalmente lo que van a hacer es cuando hay algún cuerpo extraño, lo que tratan es de eliminarlo, ¿no? Hacer un movimiento ciliar y tratan de eliminar estas soluciones, por ejemplo, polvo, virus, bacterias, todo lo que puede ingresar a la vía respiratoria. De ahí tenemos unas células que son las células del polvo. Estas células del polvo, ¿no? Que están por acá las podemos ver, son importantes porque van a ser los macrófagos de qué? Del sistema de conducción, ¿no? O los bronquiolos de conducción. ¿Por qué? Porque los macrófagos que cumplen la función alveolar, no es tan difícil aprendérselo, se llaman macrófagos alveolares, ¿no? En cambio, los que están en el sistema de conducción se llaman célula del polvo, ¿no? Célula del polvo, que para que nos recordemos, ¿no? Una de las funciones de esto es lógico atrapar el polvo, ¿no? Porque el polvo es algo que puede ingresar, ¿no? Como parte de un cuerpo extraño, ¿no? Cuerpo extraño, ¿ya? Uy, ok, muy bien. ¿Qué otra cosa? Carecen de lámina propia, glándulas y cartílagos, ¿no? Que esto es importante. El cartílago, ¿dónde está? En la tráquea, ¿no? La tráquea sí tiene cartílago, pero estos bronquiolos que ya están pasando la tráquea, músculo liso y rodeado de un parénquima pulmonar, que van a ser en este caso la parte alveolar, ¿no? Van a estar rodeados de alveolos. Los bronquiolos intrapulmonares, ¿no? Que esto ya son los bronquios que se encuentran en la parte pulmonar, es de tipo, ¿no? Pseudocertificado cilíndrico, ¿no? Eh, Esta parte, por ejemplo, sí tiene cartílago, ¿no? Porque es una continuación de la tráquea, ¿no? La tráquea sigue los bronquiolos intrapulmonares, de ahí siguen los bronquios de conducción, ¿ah? Y de ahí tenemos esta parte, ¿no? Que son los bronquiolos respiratorios, ¿no? El conducto alveolar, alveolos y pleura y alveolos, ¿no? Y acá vamos a ir describiendo algunas células que son importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos las células del polvo, el epitelio simple, ¿no? Simple cúbico, la lámina propia, células de Clara, ¿no? Que estas células de Clara, ¿cuál va a ser su principal función? Va a ser la secreción de moco, ¿no? Las células de Clara lo que hacen es secretar moco, ¿no? Esa es su función. Entonces, ¿qué peculiaridad tienen estas células de conducción? ¿No? Que tienen cilindro, que tienen, perdón, que tienen cilios y que tienen moco, ¿no? Y el moco también es una sustancia que evita que pueda ingresar, como vuelvo a repetir, ¿no? Polvo, sustancias externas, virus, bacterias. Tienen un sistema defensivo. Muy bien. De ahí tenemos acá, ¿no? La parte de los alvéolos y la pleura, ¿no? La pleura va a estar por acá, ¿no? La pleura visceral, ¿no? La pleura parietal que va a estar pegada a los alvéolos. Esto que estén acá pegados es importante porque finalmente cuando la pleura se distiende, jala a los alvéolos para que estos se distiendan más con la inspiración, ¿no? Es importante que haya esta distensión también alveolar, ¿no? Y acá tenemos unos tabiques, miren, estos tabiques interalveolares, que hay una patología, ¿no? Que se llama el enfisema, que es una patología asociada ¿a qué? Al tabaquismo pesado. Cuando hay enfisema, lo que se van a destruir son estos tabiques, y por lo tanto estos alvéolos se unen, ¿no? Se unen y se va perdiendo capacidad pulmonar, ¿ya? Muy bien. De ahí que tenemos otras estructuras que tenemos acá, ¿no? En la parte de del sistema respiratorio, vamos a acá, no quiere color. Ahora, pues porque nos hemos quedado con alguna. Ah,
Doctor, no se escucha. Sí, 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 estoy buscando un color, chicas. Ah, ya, ok. Sí, tranquila. No sé qué ha pasado por acá, pero no quiere agarrar color. A ver, voy a dejar de compartir, chicos, un ratito. Dejo de compartir, voy a volver a compartir. Ya, para poder, podamos observar mejor. Ok. No sé por qué no se puede. Porque. Ah, ya, vale. Ahora, ya, muy bien. Decía yo que cerrar. Ya, acá nos queda. Entonces, lo que decíamos es que acá va a haber unas células que son bastante importantes, ¿ya? Que son eh, los neumocitos. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, los neumocitos tipo uno y acá tenemos los neumocitos tipo 2. ¿Cuáles son los más abundantes en la parte, ¿no?, del sistema alveolar? Son los neumocitos tipo uno. El 90% son neumocitos tipo uno y el 10% son neumocitos tipo 2. ¿Cuál es la función principal del neumocito tipo uno? Es dar ¿qué? Hacer intercambio gaseoso y darle sostén a ¿qué? A los neumocitos tipo 2. ¿Cuál es la principal función del neumocito tipo 2? Producir el surfactante tipo 2. ¿Ya, chicos? Y el neumocito tipo 2 es el menos abundante, pero se produce en el surfactante pulmonar. El neumocito tipo uno es el más abundante, pero más que todo tiene una función ¿de qué? De intercambio gaseoso y de sostén al neumocito tipo 2. ¿Ya? Muy bien, y acá lo que decíamos, ¿no? Estos son los macrófagos alveolares, ¿no? Los macrófagos alveolares son eh, eh, células, ¿no? Un ratito, chicos, estoy viendo otro sitio. Muy bien, entonces, esto es la parte que tenemos que reconocer, ¿sí? Parte aplicativa de esto, ¿no? Ya dijimos, ¿no? La funcionalidad que tiene, pues, el moco, ¿no? Que tienen los cilios, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades donde hay alteraciones de estos cilios, ¿no? Hay alteraciones de estos cilios que se llama la enfermedad de Cartagener, ¿no? De Cartagener, que es una enfermedad donde ¿qué va a haber? Va a haber eh, infecciones respiratorias. Doctor Nieves, no se escucha, disculpe. Chicos, disculpen. Ok, entonces decíamos, por ejemplo, que hay una enfermedad, ¿no? Que, eh, eh, que es el síndrome de Cartagener,
donde lo que vamos a tener es patologías de cilios, ¿no? De estos cilios. ¿Y qué más? Vamos a tener azoospermia, ¿no? Es decir, vamos a tener problemas, entenderán que si tengo problemas en los cilios, a ver, analicemos. Si tengo problemas en los cilios, ¿qué podría tener, chicos? ¿Más riesgo de qué? De infertilidad, doctor. Infecciones. No, en los cilios, exactamente, así es. En la parte Infecciones. respiratoria, lógico, ¿no? En la parte respiratoria lo que voy a tener es mayor riesgo de infecciones, ¿no? Porque acuérdense que la función de nuestros cilios, nuestra función de nuestros cilios es defensiva, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un tema, como les decía, de una disquinesia ciliar o una alteración ciliar, ¿no? Entonces, y lo otro, ¿no? Lo otro es eh, el tema o la asociación que podemos tener con qué, con el tema del movimiento, ¿no? Que podemos tener también con la parte de los espermatozoides, ¿no? Entonces, estos datos finalmente van a ser una característica importante, ¿no? Para el tema de... ¿no? Pero hay una triada del síndrome de Cartagener que es el tema, ¿no? De la parte, ¿no? ¿No? De situs inversos, ¿no? De sinusitis, ¿no? Y la parte de la alteración, ¿no? De la alteración también de los espermatozoides, ¿no? Y eso que justo su compañera mencionaba también eso, ¿no? Que podíamos tener problemas, ¿no? Reproductivos, ¿no? También, ¿no? También podíamos tener problemas reproductivos, pero entendamos que lo más importante en este caso es, ¿no? El tema ciliar, ¿no? El tema ciliar pulmonar que finalmente nos va a hacer que haya mayor riesgo. Otra característica que decíamos importante era el tema, ¿no? Y las bronquiectasias, ¿por qué se van a producir? Porque las bronquiectasias que son dilataciones producidas generalmente por infecciones crónicas, ¿no? Esas bronquiectasias van a hacer que se pueda, ¿no? Dilatar de alguna forma ¿no? Nuestros bronquios y producir bronquiectasias. Y lo otro es el tema de infecciones más recurrentes de la parte respiratoria. ¿Ya? Entonces, acordémonos de esta enfermedad porque por ahí la podríamos preguntar. Deme un segundo para continuar con la gente positiva. Doctor Silva, hasta que venga. Doctor Nieves. Sí, sí, Mari, te escucho, Mari. Sí, doctor. Entonces, eso de lo que dijo usted de Cartagener va a nivel de los cilios Claro, es una y nos va a patología producir ciliar. Se llama ya, es una disquinesia ciliar, ¿no? Esa es la patología. disquinesia. Claro, disquinesia es que no va a haber un movimiento adecuado de los cilios respiratorios, ¿no? Ya. Y eso nos va a producir mayor riesgo de infecciones y Claro, alteración ciliar, es dijo decir, usted, ¿no? claro, es decir, el Cartagener tiene una triada que se llama ¿qué? Situs inverso. Si ¿qué va a pasar en situs inversos? Que voy a tener una dextrocardia. Acuérdense que nuestro corazón normalmente ¿dónde está? En el lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Lo Sí. voy a encontrar en el lado derecho. Como no tengo esos cilios no Ah, ya. funcionan bien, ¿qué va a pasar? Riesgo de infecciones, ¿no? Pero las infecciones pueden de alguna forma producir, es decir, recurrentes, pueden producir eh, bronquiectasias, ¿no? Que son dilataciones bronquiales por infecciones crónicas o continuas, ¿no? Digamos que eso puede producir como una secuela de infecciones, ¿no? La Ya. principal causa, por ejemplo, ¿no? En el Perú de hemoptisis, ¿no? Para poder ampliar un poco el concepto, es el tema ¿no? Es por bronquiectasias, pero bronquiectasias secundarias o queda tuberculosis. Por eso que la principal causa en el Perú no es la tuberculosis, no son las bronquiectasias, que son de dilataciones no bronquiales, como una secuela de algún proceso inflamatorio que puede haber tenido este paciente, ya sea como una secuela pasada o en el corto tiempo. Una tuberculosis te puedes dejar esa secuela. ¿Y quedó un poquito más claro, Mari? Y lo otro es la Sí, sinusitis, ¿no? doctor.
la Ah, sinusitis. ya, entonces bronquiectasia, sinusitis y las infecciones, o sea, está en relación a las infecciones, Bronquiectasia, mm, sinusitis y dextrocardia o situs inversus, que es lo mismo, y ya, ese es el Cartagener, ¿verdad? el síndrome de Cartagena. Así, Ya, doctor, muchas gracias. excelente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, sobre esta parte? Sí, doctor, acerca de las células de Clara, dijo que son aquellas células que secretan moco. Así es. ¿Alguna enfermedad, doctor, que esté así Mm, bien? que yo recuerde, no me acuerdo, no sé, por ahí puede haber alguna enfermedad, pero que recuerde no hay alguna enfermedad asociada a las células de Clara. Lógico, puede haber alteraciones en la producción de mucos, sí, ¿no? Pero no como patología. No es como el Cartagener, que sí, pues, ¿no? Es una patología que está asociada a las alteraciones de sí, ¿no? De la esquinesia ciliar, lo que le dice. Ya, ya, doctor. Muy bien, seguimos entonces. Igual si hay preguntas, chicos, las hacen, ¿ah? No es necesario, eh, no es necesario que le diga alguna pregunta, ¿no? A ver, participamos, ¿no? Para que de alguna forma todos podamos aprender o hay alguna duda. ¿Ya, chicos? Ustedes ya me conocen, saben que yo no tengo ningún problema en que me puedan interrumpir o no, doctor, o levantar la mano, ¿no? Si desea también pueden levantar la mano, no hay ningún problema. ¿Sí? Seguimos por acá, ¿no? ¿Está bien? ¿No estamos corriendo, chicos? No, ¿no? Estamos bien. Sí, doctor. Sí, Ok, doctor. muy bien. Sí, doctor. Ok. Doctor, entonces, si me preguntaban los síntomas del síndrome Cartagener, yo podría decir situs inversus, sinusitis y bronquiectasias, Sí, bronquiectasias. bronquiectasia, así es. Esa es la Gracias, triada. doctor. Muy bien. Seguimos entonces. Muy bien. Ahora vamos a otra parte. Ya casi bastante atención, chicos, porque esa es una parte, hay que entenderla, porque finalmente, si no entienden esta parte, se van a perder con lo que viene, con lo que sigue. ¿Ya? Atención. Muy bien. Entonces, decíamos que el surfactante, su principal función es disminuir la tensión superficial y evitar el colapso alveolar, ¿no? Eso ya de alguna forma lo tenemos claro, ¿no? Eso es la parte explicativa que hemos hecho en la parte inicial cuando hemos hablado, ¿no? Del surfactante pulmonar. Ahora lo que vamos a hacer es explicar en sí qué es la tensión superficial. Normalmente, sí, esto no es algo explicado a la parte humana, es algo explicado a la naturaleza, para entender. ¿Ah? Normalmente, ¿no? Y esto voy a ponerle algunos ejemplos para entenderlo. Cuando es decir, hay dos soluciones que son diferentes, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, ¿no? Una solución agua, ¿no? Que puede estar en forma, ¿no? De burbujas, ¿no? La lluvia, ¿no? Por ejemplo, en forma de burbujas, cae en gotas, ¿no? Y también podemos tener el agua ¿en qué? En ebullición, ¿no? Hervida, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, estos van a ser diferentes, ¿no? Es el mismo componente, pero están en diferentes formas. Uno está en forma de gotas, el otro está en ebullición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, ¿no? Normalmente, cuando hay aire y hay agua, lo que... Sí, chicos, un ratito. Sí, amiguita, otro sí a tu WhatsApp.
Denme, chicos, un minutito, denme un minutito para continuar. Un minuto, continuamos. Simplemente que estamos recién explicando eso. Voy a explicar con calma. Un segundo. Ahora sí les decía, voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hierven agua, normalmente, si ustedes están cerca de una ventana, lo que van a ver que cuando ebulle esta agua, no, va a formar gotitas, lógico. Pero estas gotitas que tienen a juntarse. Es decir, eso tal vez alguno no se ha dado cuenta, pero tienen a juntarse, ¿no? Esto es lo que normalmente sucede en la parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en nuestros pulmones para poder entender? Vamos a poner acá una explicación. ¿Ya? Este es mi alveolo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Recuerdan ustedes que cuando el aire ingresa, ¿no?, a la vía respiratoria, una de las funciones de nuestro sistema respiratorio alto, más que todo en nuestra nariz, es de calentar el aire, ¿no? Entonces, el aire que ingresa caliente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Cuando llega a los alveolos, va a formar gotitas, ¿no? Va a formar gotitas. Esto es lo que normalmente va a pasar, ¿no? Gotitas de agua. ¿Qué pasa? Es que decíamos, como hay aire, ¿no?, y hay agua, ¿no? ¿Qué sucedería normalmente? Estas gotitas se juntarían, ¿no? Se juntarían, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría acá? Imagínense, se juntan todo esto en este alveolo. ¿Podríamos respirar o no? A ver, opinión. No, doctor. No podríamos respirar. ¿Estamos de No acuerdo? sé. ¿Sí? Ujú. Estamos de acuerdo. No podríamos respirar. ¿Por qué? Porque este alveolo, ¿no? Es decir, esta unidad donde yo lo que voy a hacer acá hay un capilar para hacer el intercambio no se va a poder porque va a estar lleno de agua, ¿no? Es decir, estas aguas, como decía, estas aguas, estas gotas de agua tienen a juntarse. Esa es la famosa tensión superficial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo inteligentemente que ha dicho, oye, necesito una sustancia que haga que esto no se junte, ¿no? Entonces, acá que tenemos lo que es la famosa, ¿no?, el surfactante pulmonar, ¿no? ¿Qué es ese surfactante pulmonar? Acuérdense, el agua, ¿no?, el surfactante pulmonar tiene un componente, vamos a cambiar de color para poder entenderlo, un componente que está pegado hacia la parte alveolar, que es hidrofóbico. ¿Qué significa esto? Que hace que las gotas de agüita no se puedan juntar, ¿no? Y vamos a tener acá otra parte interna, ¿no?, que es hidrofílica, es decir, que no tiene ninguna función. ¿Y esto por qué? Porque acá hay lípidos. La parte externa del surfactante pulmonar va a estar formado por lípidos. Y que ustedes ya saben esto de las ciencias básicas, el lípido y el agua, ¿qué hacen? ¿Se juntan o se retraen? Se Se retraen, retraen, se perdón, retraen. no, se repelen, está bien, no se retraen. Sí, está bien, utilizo bien la palabra. Entonces, ¿se repelen o no se juntan? ¿Ya? Repelen, doctor. Entonces, muy bien, así es, ¿no? Se repelen, está bien la palabra que utilizo. Muy bien, entonces, esto, chicos, es importante. Entonces, ¿qué pasaría si no hay surfactante pulmonar? Se juntan estas, ¿no? Se juntaría todo esto, ¿no? Aumentaría la tensión superficial donde en mi alveolo y no podría haber, lógico, intercambio gaseoso. ¿Y qué pasaría? Como en alguna forma el alveolo no va a poder
inspirar o expirar, se colapsa. Entonces, ¿qué va a haber? Colapso alveolar. Entonces, cuando acaban las preguntas, ¿no? A ver, les hago la siguiente pregunta. Si yo no tengo surfactante pulmonar, ¿no? Imagínense que, a ver, un caso clínico, ¿ya? Un niñito, ¿no? Acuérdense que dijimos que el surfactante pulmonar empieza a producirse entre las 20, ¿no? Entre las 20 22 semanas embriológicas. Digámonos, un niñito a las 18 semanas, solo para entender un caso, ¿ya? ¿Tendrá surfactante pulmonar o no? No, no tiene. No, No, Tiene, no Porque es a tiene. partir de las 20 semanas. Así es, muy bien, Mari, no tiene. Totalmente de acuerdo, no tiene. Entonces, la pregunta es, cuando este niñito nazca, ¿cómo va a estar su tensión superficial? ¿Aumentada o disminuida? aumentada. 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 ¿Cómo va a estar el riesgo de colapso alveolar? ¿Aumentado o disminuido? Es decir, ¿cómo va a haber colapso o no va a haber colapso? Sí, va a haber colapso. Sí, sí va a haber Sí. colapso Muy y va a estar bien, aumentado. ¿entienden? Entonces, cuando no hay surfactante pulmonar, ¿qué va a pasar? ¿No? Aumenta la tensión superficial y hay más riesgo de colapso alveolar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, Sí, muy bien. Pero tienen que entender esto, es decir, la cosa, los chicos, no solamente quiero que se aprendan eso de memoria, eh, se les va a olvidar. La idea es que entiendan que es en sí la tensión superficial, como le digo, que no es un tema evocado netamente a la parte respiratoria, ¿no? Sino es un tema del ambiente, ¿no? Los gases, ¿no? Para poder entender. Muy bien. Entonces, miren, el, 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 el tema de es decir, ¿qué factores evitan que no se colapse el alveolo? El más importante es esto, ¿no? La tensión superficial, ¿no? Líquido-aire, ¿no? Eh, y lo otro es las fuerzas elásticas. Estos factores son los que hacen que haya colapso, ¿no? Es decir, cuando hay aumento de la tensión superficial, lo que decíamos, y por el tema de las fuerzas elásticas, ¿no? Que esto de alguna forma es la parte 2 de distensión y retracción pulmonar, ¿no? Entonces, las moléculas de agua intentan contraerse intentando expulsar el aire de los alveolos, ¿ya? Muy bien. ¿Preguntas sobre esto, chicos? ¿Dudas, comentarios? Ya les hice un caso clínico, ¿ah? De un niñito, ¿no? Que nació a las 18 semanas, ¿no? Doctor, Eh, disculpe, ¿podría volver a repetir eso de la tensión superficial? claro, claro. Doctor, y una pregunta. Entonces, el alveolo no colapsa por dos fuerzas, la tensión superficial y las fuerzas elásticas. Y las fuerzas Así elásticas es. comprenden Las la fuerzas distensión y retracción. elásticas que evitan la retracción. Porque Ujú, acuérdense, distensión. normalmente el pulmón tiene una función, que es de qué? De expansión y retracción, ¿no? Entonces, si el pulmón no tiene esa capacidad de distenderse, solo de retraerse, ¿qué va a pasar? Se colapsa el alveolo. Se va a colapsar. Sí, Gracias, doctor. ok, chicos. Doctor, ¿podría repetir nuevamente esta última parte? Porque hemos entendido que tiende a producir el colapso cuando las fuerzas elásticas celulares y la tensión superficial del líquido del aire. Claro, O, está bien lo que tú dices. Acá está. Es decir, normalmente acá para que entiendan, pues acá lo que van a hacer es marearse cuando haya la pregunta. Es decir, acá la imagen que dice colapso alveolar, ¿estamos de acuerdo? ajá, ¿Sí? Entonces, el colapso alveolar, ¿por quién está dado? Por la tensión superficial y por las fuerzas elásticas celulares. ¿Estamos de acuerdo? ya, doctor. Sí. Entonces, ¿qué evita el colapso alveolar? Esto, disminuir la tensión superficial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya, ¿Qué es dado doctor. por, qué es dado por quién? Por el surfactante pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ya, ahí está. Acá lo mismo. ¿Qué hace que haya colapso? Las fuerzas elásticas celulares. En este caso, ¿qué evita el colapso? De alguna forma que haya una distensión y una retracción alveolar, ¿no? Ya, doctor, ahora sí. Ok. Gracias. Porque acá no te están poniendo qué evita, ¿no? Sino te están poniendo el ejemplo del colapso. Y ese colapso el alveolar. Muy bien. Ah, ya me querían nuevamente. A ver, normalmente, para que algunos compañeros no lo han entendido, me parece. Normalmente, a ver, normalmente en la parte del ambiente, como les digo,
cuando hay sustancias, por ejemplo, cuando hay aire, ¿no? Y hay agua en el ambiente, acuérdense, por ejemplo, una lluvia, llueve, para que se entienda. Llueve, 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 ¿no? Y acá hay aire, lógico, todos los ambientes tienen aire. Caen las gotitas, y estas gotitas, finalmente, si ustedes se dan cuenta, chicos, cuando caen, tienden a que, si están muy cerca, tienden a que a unirse o a separarse. A unirse, doctor. Así, y alguien ha sido medio chismosón cuando ha visto lluvia. Así es, ¿no? Sí. Es que tienden a juntarse. El agua, es decir, las gotas que están cerca, cuando tú ves una, bueno, a ver, un ejemplo, pones una hoja, no, que caiga gotas ahí. Las gotitas que van cayendo, no, tú tienes la hojita ahí, en algún momento no es que se van, las gotas de agua se dispersan y no tienden a juntarse. ¿Por qué? Por la tensión superficial. Eso es lo que normalmente sucede en el ambiente. El ejemplo que yo he puesto acá es esto, que como el aire ingresa caliente, se evapora en la es decir, llega al alveolo y se evapora, y va a formar ¿qué? Va a formar gotitas, ¿no? De agua, ¿estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedería normalmente? Si hay gotitas de agua y si hay aire, ¿qué haría con esto? Porque hay aire en el alveolo, ¿estamos de acuerdo? Harían que se junten y haya aumento de la tensión superficial. Eso es lo que sucede. Entonces, como yo tengo el surfactante pulmonar, como decíamos, el surfactante pulmonar tiene un componente externo de lípidos que va a hacer que solo se junten, ¿no? Porque los lípidos y el agua que hace que no se junten. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Creo que me preguntó eh, sobre esa parte. Sí, sí, doctor. ¿Sí? ¿Entendiste, Dalia, un poco mejor? Sí, sí, doctor. Ok, muy bien. ¿Preguntas sobre esto, chicos? ¿Preguntas sobre esto? Un Hacemos ejemplo, una... doctor, ¿cómo podría venir en el examen Ah, ya les acerca de dije. estas Sí, fuerzas? sí, sí, ya les dije en este caso, por ejemplo, a ver, otro caso, ¿ya? Estando, ¿no? Estando ustedes de guardia, ¿no? Les nace un niñito, ¿no? De 6 semanas, ¿no? La mamá preocupada les pregunta si este niñito podría vivir, ¿no? A ustedes se recuerdan el tema de su surfactante pulmonar, ¿no? Primera pregunta, ¿este paciente en la semana de nacimiento tiene producción de surfactante pulmonar, verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, falso, Falso. menos de la semana 20, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta, ¿cómo encontraría usted los alvéolos en este caso? Es que, no, no hay alvéolos, estamos haciendo Colapsado. ejemplos, ¿no? Colapsado. 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 Bien, muy bien, exactamente, exactamente. ¿Cómo encontrarían ustedes colapsado? ¿Cómo estaría la tensión superficial en este niño? Aumentado. Aumentado. Aumentada. Muy bien. Porque, No, ajá. otro caso, estando usted, ¿no? Acuérdense que su surfactante pulmonar, chicos, los que ya han llevado pediatría, usted por llevar pediatría, es parte del tratamiento de una enfermedad. ¿Qué enfermedad? ¿Cómo se llama la enfermedad cuando hay deficiencia de surfactante en los niños? Membrana De hialina. membrana Síndrome hialina. de membrana hialina. Acuérdense, ¿ah? Pregunta caso clínico. Pregunta caso clínico. ¿Ya? Cuando hay alteraciones en la producción, ¿no? de, ¿no? de surfactante pulmonar en el nacimiento, produce una patología que se llama el síndrome de membrana hialina. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de esto? Que va a producir, ¿no? un patrón intersticial en la placa, ¿no? Un patrón intersticial. ¿Y qué le damos como tratamiento? Surfactante pulmonar. Corticoides y surfactante pulmonar, porque los corticoides hacen que se produzca un mejor surfactante pulmonar, ¿no? Sí. El corticoide también se le da y también aparte surfactante. Ahí va la pregunta, ¿no? ¿No? Se sospecha de síndrome de membrana hialina, se le da surfactante pulmonar. Indíqueme usted cómo cree que después del tratamiento estaría los alvéolos, después que le doy el surfactante pulmonar. ¿Habría riesgo de colapso? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, Falso. falso, Falso. porque ya lo estoy dando, ¿no? ¿Cómo estaría la tensión superficial en este paciente? Disminuido. Disminuida. Disminuido. Ahí, así es como van a Disminuido. enfocarle las preguntas de neumología sobre esta parte, ¿sí? Sí.
cómo está cómo está, ¿no? La funcionalidad en este caso, si hay o no hay. Ahí va enfocada las preguntas aplicativas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, Sí. quedó claro. Creo que la compañera está Sí. participando. O Sharon creo que me dijo. Sharon, sí. Sharon fue. Doctor Nieves, ¿y cómo le dan surfactante? Los corticoides sí le administran, ¿no? Pero el Sí. surfactante, Viene también, vienen ampollitas. Vienen ampollas de surfactante pulmonar, ah, que ya no sé. se puede colocar también, ¿no? Viene presentación endovenosa. Doctor, ¿y cuál es la dosis? Oye, ahí sí me agarraron, ¿eh? No me acuerdo la dosis. Igual lo revisamos, Ya, gracias. lo revisamos. Bueno, Doctor, una consulta. En caso, usted lo ¿qué planteó quieres hacer? el caso y la respuesta en cuanto a la tensión, pero si quiere usted preguntar sobre la fuerza elástica, ¿cómo lo podría plantear? ¿Está disminuida, aumentada? ¿Cuál de ellas? Claro, pero acuérdate que la fuerza elástica es diferente a la tensión superficial, ¿no? Por ejemplo, en un paciente, ¿no? En un paciente, ¿no? Que, que tiene de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, una atelectasia donde no hay obstrucción, ¿no? De algún bronquio, algún bronquio, se obstruye algún bronquio. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber también de alguna forma hay colapso, ¿no? Hay colapso porque este pulmón que no puede distenderse, ¿no? ¿Por qué? Porque es y que ahí la alteración no va a ser surfactante. No se puede tener, pero más que todo es por el tema de la alteración en la distendibilidad por el tema de la elastina y el colágeno. Muy bien, chicos. Chicos, eh, les voy a pasar a los delegados otro enlace y en ese enlace vamos a seguir dando una hora más de clase, ¿sí? Sí, Porque doctor. este enlace ya lo voy a dejar de lado para que quede la evidencia. Igual eso está quedando, como les decía, grabado.